Buenas con todos. Quería presentarme. Soy Lourdes Ruda Santolaria, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro titular de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, AMPE. Tengo hoy el gusto de compartir con ustedes el tema de la espiritualidad y la experiencia de enfermedad en niños y adolescentes con cáncer. Antes que nada, definir qué es la espiritualidad retomando su origen latín. La espiritualidad viene del concepto de spiritus o aliento. Tiene que ver, por tanto, con una experiencia íntima y directa con algo que uno entiende es más grande que uno y que tiene cierto misterio y por tanto uno puede maravillarse de esta sensación. Es una vivencia profunda, esencial, presente en todas las cosas y en cada instante, especialmente en las cosas simples, cotidianas, que a uno lo conectan con el interior y eventualmente con una vivencia en el más allá. Es una experiencia que además permite encontrar un sentido propio y conectarnos con las demás personas, con el universo, con la naturaleza, con lo sagrado. En relación a este tema de la espiritualidad, existen varias corrientes investigadoras. Una de ellas, quizás la primera, es aquella que equipara el tema de espiritualidad dentro del concepto de religión. Con el paso del tiempo hemos visto que se ha sabido que la espiritualidad puede ir más allá de la experiencia religiosa. De hecho, es una dimensión que incluso puede ser cultivada en personas que no son creyentes de ninguna religión. La espiritualidad, desde esta perspectiva, que además es la perspectiva en la cual nos vamos a ubicar el día de hoy, es aquella que va más allá de la religión y que está altamente vinculado con el bienestar psicológico y subjetivo. Solo para diferenciar, entenderemos entonces la espiritualidad como este conjunto de sentimientos que conectan al individuo consigo mismo y con la comunidad, con la naturaleza, y que otorgan un propósito en la búsqueda de significado y valor. Es cierto que esto puede estar implícito en la vivencia religiosa de muchas personas, pero la religiosidad implica además un sistema organizado de creencias con una serie de prácticas y rituales, símbolos que facilitan la cercanía con lo sagrado y que implican una vivencia que no necesariamente es personal, sino que además es compartida por un grupo con quien se tienen creencias de fe similares. El modelo multidimensional de conexión espiritual es aquel que considera que, en la línea de lo que vengo planteando, la espiritualidad se trata de una dimensión humana que incluye tres componentes, el intrapersonal, el interpersonal y el transpersonal, como veremos en las próximas diapositivas. Si se trata de dar cuenta de esta dimensión intrapersonal, diremos que es aquella que permite que las personas encontremos un sentido, un significado, propósito y dirección de vida. ¿Cómo se puede acceder a ello? Hay una serie de estrategias que permiten que uno alcance esta sensación. Todas aquellas que permiten la conexión con uno mismo, evidentemente. El silencio, la autoobservación, la reflexión, la atención plena, la meditación. Prácticas que además están ahora altamente en un creciente apogeo y que se están trabajando y valorando en este mundo occidental que va tan rápido. Cuando uno logra cultivar esta dimensión intrapersonal, veremos que hay una sensación de crecimiento, sentido de coherencia, de transformación interior,
y eventualmente incluso sanación cuando uno ha tenido quizás una serie de sensaciones perturbadoras internamente, de conflictos internos. Cuando hablamos de la dimensión interpersonal, más bien hablamos de aquella dimensión que en tanto uno está sereno con uno, porque sí es como un prerequisito, por decirlo así, aunque también se alimenta y puede ser bidireccional. Es aquella posibilidad que tenemos de conectarnos con el otro, pero desde el otro, reconociendo al otro. Implica que nos descentramos de nosotros mismos y que podemos ser capaces de escuchar al otro desde su perspectiva, con empatía, por tanto, aceptando al otro tal como es, con sus creencias, con sus propios valores, con una actitud de aceptación, respeto e incluso compasión hacia la otra persona. Y en caso que hubiesen cuestiones que nos han llevado al conflicto, por ejemplo, con el otro, la posibilidad de un perdón y la reparación de los vínculos. Ello permite, evidentemente, nos conduce a desarrollar relaciones saludables. Decía que es bidireccional porque esta dimensión interpersonal puede alimentar la dimensión intrapersonal porque también el otro puede reflejar cuestiones en nosotros mismos y el que uno esté sereno con uno mismo, por otro lado, permite que uno se acerque con mayor serenidad al otro. La dimensión intrapersonal es un aspecto de la espiritualidad que supone que incluso uno se descentra de aquellos seres más tangibles, llámense uno mismo, los otros, para conectarnos con elementos más bien o dimensiones más bien intangibles de trascendencia. Ello supone, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, la oración, el acceso a una vivencia de que hay algo más allá de uno. Puede ser un ser, como un dios para algunos, o puede ser eventualmente una fuerza o una energía que nos conecta con algo que nos trasciende y que nos hace saber que somos parte de un todo más grande y que está conectado. Nuevamente, supone, en un sentido parecido a la dimensión intrapersonal, que uno accede a una atención plena y que tiene también un deseo de creación y de aporte a este todo que nos trasciende. La psicología, desde el humanismo y la psicología transpersonal, dirá que la espiritualidad está altamente vinculada a la necesidad de autorrealización y que da cuenta de una dimensión del carácter o la personalidad que está dirigida a la autotrascendencia. La espiritualidad, por tanto, también lo estudia la psicología, está altamente ligada a la salud, en tanto permite un bienestar psicológico e incluso físico. Físico en la medida en que esta serenidad va a alimentar al cuerpo, va a dar pausa, va a permitir una conexión con uno mismo que permite, por ejemplo, estados de relajación, eh, y, y, desde allí regulaciones físicas internas. Por tanto, redunda en una mejor calidad de vida con uno mismo y con quienes convive uno y permite tejer resiliencia, la resiliencia entendida como esa capacidad para restituirse de las situaciones complejas de vida por las que uno puede pasar e incluso la posibilidad de aprender de esas situaciones críticas y generar un crecimiento personal. En tanto nos permite tomar conciencia de dimensiones de las que uno no era consciente en otras ocasiones. Permite encontrar un sentido de vida, como veremos que es muy fuerte en el caso de los pacientes con cáncer. Por tanto, cultivar la espiritualidad supone acceder a significados, pero desde la vivencia, no solo desde una racionalidad.
vías ideales o privilegiadas para acceso a esta espiritualidad y a cultivarla son el vínculo con la naturaleza, la oración, la meditación, como ya lo hemos venido diciendo, el desarrollar vínculos profundos y las artes en toda su dimensión. ¿Qué ocurre en el caso de los niños? Eventualmente se pensaba que la espiritualidad era algo tan elevado, tan complejo, que eran aspectos a los que solamente podía aspirar, acceder una persona adulta. Vemos, sin embargo, que esto no es así, que esta sensación de conexión con uno, de serenidad, de maravillarse por las cosas cotidianas, está y está muy presente en el caso de los niños. Incluso podríamos decir que a lo largo de la vida, algunos pequeños van, según crecen, dejando atrás esta conexión con las cosas simples. No significa, sin embargo, que la persona no vaya a poder desarrollar, no es mágico, porque si bien existe esta capacidad de conectarse con las vivencias, perdón, de experimentar estas vivencias, el niño a veces necesita la traducción de sus sentimientos, en tanto son sensaciones abstractas. Y en la medida en que está con un adulto, el adulto va a poder traducir, dar cuenta, leer esas emociones y que el niño empiece a poder denominarlas. La espiritualidad y cultivar la espiritualidad es esencial en el proceso de desarrollo de un niño porque ofrece un marco ético, sí, efectivamente ético, para el sujeto. Un marco para la conducta personal frente a uno, los otros, el mundo. Un marco que supone el respeto a todos ellos, ¿no? Incluido uno mismo. Lleva, como decíamos ya, a la conciencia de sí, al respeto y al amor, genera una fuerza interior y permite una actitud de gratitud. A veces asumimos que las cosas nos están dadas porque nos están dadas. En el caso de la salud es clarísimo. A veces no tomamos conciencia que tenemos algo tan valioso como la salud. En tiempos de enfermedad creo que uno es consciente del valor de la vida. Ahora en pandemia o de hecho en todo el trabajo clínico con los pacientes con cáncer, eso es evidente, ¿no? Ahora decimos en pandemia incluso cosas tan sencillas como respirar, respirar sin mascarilla, pueden ser entendidos como algo maravilloso y valioso y agradecer por eso es fundamental. ¿Qué expresiones, en qué elementos cotidianos podemos ver que el niño está cultivando esta dimensión de su espiritualidad? El contemplar, el reconocer la belleza, asombrarse por la naturaleza, mirar una mariposa, unas conchitas en la playa, conectarse con los otros, quererlos no desde lo que a uno le dan en sentido material, sino desde una sensación profunda de cariño. Esto promueve la esperanza, da un sentido de vida y según va uno creciendo también puede experimentar con mayor claridad esta creencia en un ser superior que mueve este gran mundo en el que estamos. ¿Qué actitudes promueven la espiritualidad en los niños? Por lo pronto, mostrar interés en ellos. Esto hace que, por un lado, los podamos escuchar, entender, darle relevancia en relación a sus emociones, pero por otro lado, también servir de ejemplo para que ellos cultiven esta dimensión interpersonal de la espiritualidad, que es el interés genuino por el otro. Esto por sí mismo va a generar confianza, seguridad, porque si está marcado sobre todo por una aceptación del otro, ¿no? Que los padres puedan ir reconociendo quiénes son sus hijos y que les permitan desplegarse no desde las expectativas propias, sino desde quién es él y qué necesita él. Evidentemente con las consideraciones y el respeto por el entorno en el que vive.
pero sin negar su propia identidad. Se cultiva, por tanto, la libertad en el niño. Es fundamental también dejar espacios de silencio, no de soledad, pero sí de estar solo. Ello permite que el niño tenga una actitud de contemplación, se registre a sí mismo, se deje fluir en sus propios ritmos. A veces los adultos estamos apurados o metemos a los chicos en mil actividades para mantenerlos ocupados o porque creemos que es fundamental solo cultivar el elemento de relación interpersonal, pero de repente en demasía y sin cultivar también los elementos de estar con él mismo. Todo esto evidentemente fomenta una serie de valores. ¿Cómo acompañamos la espiritualidad? De algún modo ya ha quedado expreso, pero está como resumido en esta diapositiva, ¿no? Cuidado y respeto por la vida, maravillarse con la naturaleza, complicidad en el encuentro con otro. Ojo, complicidad no es solamente escucha, sino conexión. Sentir la fuerza interior, transmitir apoyo y compañía, promover el silencio y la contemplación, realizar pequeños rituales, eventualmente esto no lo había enfatizado tanto, y disfrutar la sencillez y lo cotidiano. Implica, de hecho, por ejemplo, por tanto, que no solo conectemos a los chicos con la materialidad, sino que podamos jugar, como decía antes, con las conchitas, con la arena, poner los pies en el gras, y eso, ¿no? O comer disfrutar una comida rica o una comida cotidiana, unas lentejas preparadas en casa. ¿Qué ocurre en el caso de los niños y adolescentes con cáncer? La conexión con uno mismo es profunda porque además viene desde el interior del cuerpo. Cuando la enfermedad nos toma, las vivencias con el propio cuerpo son grandes y claro, uno se da cuenta hasta de la existencia de órganos internos que cuando están funcionando bien no toman ni en cuenta si uno respira o si el estómago está haciendo bien su función. Esto lleva a que la persona se conecte primero con una vivencia corporal, característica además de un niño de cuando uno nace, ¿no? Donde lo corporal es fundamental, donde el cuidado del cuerpo, al ser bañado, al ser cambiado, al ser acariciado, es importante. En el paciente con cáncer, esto también es relevante. Y cuando se cuida el cuerpo con cariño, se permite que la persona logre un mejor estado de equilibrio físico y por tanto de conexión y serenidad interna. El cáncer como tal es una experiencia crítica y considerada incluso traumática porque irrumpe con fuerza, porque amenaza la vida, aun cuando sabemos que el cáncer no es sinónimo de muerte. De hecho, supone un jaque y un cuestionamiento a esta continuidad de la vida y trae sufrimiento. Por tanto, es esencial que la persona adquiera significados a esa vivencia, ¿no? La espiritualidad en medio de esa experiencia puede ser un mecanismo eficaz frente al sufrimiento y un catalizador de la fuerza interior que nos permite hacer frente a esta situación compleja. La espiritualidad, como se dice aquí, da significado a hechos traumáticos a través de un sentido equilibrado del yo, la relación de los demás, la reflexión y la reevaluación interior. Lo espiritual sí funciona como una forma de soporte y ayuda, genera esperanza y consuelo en las personas, elementos que son imprescindibles cuando se trata de acompañar la vivencia de enfermedad del otro. La espiritualidad en el niño con cáncer está presente en distintas etapas de la vivencia de la enfermedad. Está presente, sí, con distintos elementos, matices en función de la edad, pero está allí en eso cotidiano. Se ha observado, por ejemplo, estudios observan que 78% de los entrevistados informan que hicieron algo para sentirse cerca de Dios.
Vale decir que en el caso de los chicos y también por nuestra propia cultura, el elemento de la espiritualidad canalizado a través de la religión puede ser muy fuerte. Por eso aquí hablamos de lo que significa sentirse cerca de Dios. Y vamos a encontrar que los niños oran, muchas veces los papás llenan incluso la cama, el cuarto, con estampitas y demás, ¿no? Y vemos además que incluso está presente en todos los niños, indistintamente en las edades, lo cual no quiere decir que no tenga manifestaciones distintas, pero como hecho sí está la decisión, por ejemplo, de rezar en todas las edades. Se ha encontrado que algunas dimensiones de la espiritualidad correlacionan con menor ansiedad y depresión. Y también sabemos por otras investigaciones que esta ansiedad y depresión redundan en un bienestar e incluso en algunos casos con un mejor pronóstico en relación al tratamiento. Cuando se trata de un niño que está próximo a la muerte, vamos a ver que estos niños buscan ordenar las emociones, buscan sentimientos vitales y sentir que son parte de algo mayor puede generar serenidad. En muchos casos, por ejemplo, vemos, sobre todo cuando los niños son pequeños, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar después que yo muera? Si tú no vas a estar, le pueden plantear a sus padres. Eh, Acá les traigo, por ejemplo, las palabras de Diego. Él tenía 11 años, yo tuve el honor, diría así, de acompañarlo en este proceso de morir. Y pocos días antes de morir, él me contaba unos sueños. Quizás él no era tan consciente, pero a través de sus sueños nos transmitía esta vivencia de la que estamos dando cuenta hoy. Él me dice, soñé que yo entraba en una iglesia. Era una de esas iglesias grandes, grandes, con esas cosas que tienen por arriba muy altas, se refiere a las cúpulas. Casi esas cosas que llegan hasta el cielo. Yo entraba a la iglesia y en medio había una alfombra roja muy larga que llegaba hasta el altar. Y allá, al fondo en el altar, había alguien que me llamaba. Primero no podía reconocer quién era, pero comencé a caminar por el pasadizo y me di cuenta que era Jesús. De ahí me desperté, ¿no? Es súper claro cómo él siente que ya está eh, dejando este espacio conocido por él, la tierra, y eventualmente en su creencia religiosa, entregándose al cuidado del Padre Dios. Cuando vemos en aquellos que el pronóstico es favorable y se puede hablar de una supervivencia, vemos pues este sentido de transformación, de resiliencia, decíamos antes, en la persona que ha pasado por esta experiencia compleja de la enfermedad, ¿no? Por tanto, estas personas muchas veces ensanchan su posibilidad de mirar alrededor, priorizar la felicidad, ayudar a otros por encima del materialismo y ser particularmente empáticos, conectar con aquellos que sufren. En el caso del adolescente, la espiritualidad puede sostenerlos en su necesidad de continuar. Igual hay una serie de preguntas existenciales que son más cercanas, obviamente, a la vivencia de un adulto. El adolescente se va a preguntar por qué Dios no hace algo, cuál es el sentido de todo esto, por qué me he enfermado, por qué yo, ¿no? ¿Qué crees que pasará después que me muera si eventualmente siente que la muerte puede estar cerca? Sin embargo, vemos también que cuando hay una supervivencia al cáncer, el adolescente habrá desarrollado habitualmente estrategias para promover el bienestar, habrá mayor capacidad de introspección y la esperanza
suele ser mayor y el intento de construir un significado de la vida y vivir más allá de las rutinas es esencial. Por todo esto, creo que es fundamental que los servicios de oncología ofrezcan apoyo espiritual. Eh, un apoyo que además permita, decíamos, que lo espiritual sea entendido más allá de la religión. Para algunos casos sí, el poder traer un sacerdote, un pastor, un rabino, vinculado más bien al representante de Dios en la tierra puede ser importante, pero para otros habrá que construir otras vías. Dar espacio, conocer cuáles son esas necesidades espirituales de los niños y las familias y ofrecer recursos cotidianos como la meditación, el arte o algunas otras estrategias que puedan creativamente aparecer. En fin, creo que esta puede ser una síntesis de lo que hoy quería transmitirles. Les doy las gracias por la escucha y dejo mi correo por si hubiera alguna inquietud. Hasta luego. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.